la gloria de Valencia. Es un orgullo, ¿no?, ser capitán de un club como este, ¿no?, después de 26 años de historia y de triunfo, ¿no?, y sobre todo viendo los jugadores que han pasado en este gran club, ¿no?, pues ser el capitán de un club como el Valencia Basket pues me llena muchísimo. Bueno, esto del baloncesto da muchas vueltas, ¿no? Ojalá sea así, ¿no? Lo importante es que durante estos cuatro años he disfrutado de este club, de esta afición, hemos conseguido cosas muy bonitas, ¿no? Y mi objetivo ahora mismo y el del equipo es seguir creciendo y poder hacer disfrutar a esta gran afición que tenemos. Bueno, y había sido capitán en Manresa, ¿no? Es una sensación muy buena cuando se consiguen objetivos, ¿no? Y una responsabilidad más, ¿no? Que la verdad pues me gusta, creo que puedo aportar muchísimas cosas en el vestuario. La gente que llega nueva, pues tener referencias como la mía o la de Rodrigo o la de Pietrus es muy importante, ¿no? Que en el club sigan jugadores como ellos y sobre todo que en el club sigan jugadores varios años, ¿no? Que hacía un poco de falta esa continuidad que ahora tenemos y las cosas están saliendo bien. Bueno, siempre me considero un jugador con responsabilidades, ¿no? Y la verdad que esta es una más, ¿no? Yo voy a intentar ayudar, siempre he intentado ayudar a los compañeros nuevos que han venido aquí a este club, ¿no? Y ahora no dejaré de hacerlo, ¿no? Seguiré haciendo ese trabajo, intentar que la gente se siente cómoda y sobre todo pues que salga a pista, que sepa dónde estamos, de por qué luchamos y por qué damos el 100% para conseguir cosas para nuestra gente. Bueno, sí, desde el primer año es algo muy bonito, ¿no? La verdad que la presentación que se hace en este club es muy especial, ¿no? La gente apoya muchísimo a los jugadores nuevos, tiene ganas de verlos y sobre todo pues a los jugadores que llevan más años, ¿no? Para mí ya cada vez que salía a la presentación se me ponía la piel de gallina, pues imagínate ahora siendo capitán, ¿no? La verdad que siempre he dicho que la afición es la clave para que esto siga adelante, ¿no? Para que los clubes de baloncesto puedan seguir y la verdad que yo aquí me siento muy querido, muy especial, no desde hace poco, ¿no? Desde el primer año que cuando las cosas no salían bien, tal como queríamos todos, pues siempre estaban ahí, ¿no? Y para mí es algo fundamental para seguir trabajando. Bueno, no solo yo, ¿no? Todo miembro de la plantilla tiene que saber que detrás de nosotros hay una cantera, hay una historia y los chavales jóvenes se fijan en nosotros, ¿no? Tenemos de tener un comportamiento ejemplar y sobre todo una lucha y un sacrificio que puedan ver ellos para crearse un futuro, ¿no? No solo a nivel profesional de baloncestos, ¿no? Sino a nivel educativo. Además son dos jugadores que llevan muchos años juntos, que les quiero muchísimo. Nos llevamos muy bien, no solo con ellos, pero con los demás también, pero con ellos nos junta muchas cosas, muchos momentos y muchos momentos difíciles, muchos momentos buenos y eso hace que sean compañeros especiales, ¿no? Para mí y la verdad que lo de Flo nos ha hecho sufrir un poco a todo el mundo, ¿no? Porque creo que no solo yo, todo el club, todos los aficionados quería que continuase, es un gran ejemplo también para mucha gente y muy contento de que sea el segundo capitán, ¿no? Y lo de Sergei también es un jugador que lo da todo, no hace falta decir muchas cosas sobre él porque tal y como veis en la pista es fuera de la pista, lo da todo por los demás y es otro ejemplo a seguir. Bien, hemos tenido problemas de lesiones, ¿no? Esta pretemporada ha sido un poco diferente a las dos últimas que había europeos o competiciones continentales y la verdad que la gente se está adaptando muy bien. Los que estamos el año pasado ya sabemos las ideas que tiene el entrenador y los que no, pues se han adaptado bastante rápido. Ahora esperamos que llegue el jugador que nos falta y sobre todo pues poder recuperar a esos jugadores para dar un paso adelante, ¿no? Los resultados están siendo buenos, pero es pretemporada, ¿no? Esto hasta que no empieza no se sabe dónde podemos llegar y la verdad que lo más importante es que el equipo está trabajando muy bien. Bueno, yo creo que creo que la gente va a responder como siempre, ¿no? Como he dicho, estos últimos años ha habido un ambiente muy bueno de baloncesto aquí en Valencia
y nosotros solo decirles que vamos a darlo todo, que queremos estar arriba del todo, como todos los años, intentar luchar por los títulos y que se vienen aquí van a disfrutar como cada año, seguro. València Bàsquet Club, des de 1986. Viu l'esperit taronja.